esto causa divisiones y problemas en medio de la iglesia. También dice, se han levantado otros que están peleando su derecho a tener liderazgo y a enseñar en medio de la iglesia, y ponen como antecedente personal sus registros o datos familiares. Es decir, dicen, yo soy descendiente de la línea de fariseos, de doctores de la ley, y por lo tanto tengo derecho en la iglesia de Cristo de tener liderazgo y de enseñar. Cuando el liderazgo y levantar maestros es voluntad y don de Dios en medio de su iglesia. Estas tres situaciones las marca muy claramente Pablo ahí en los primeros versículos. Están causando problema en la iglesia. Y Pablo no quiere ver una iglesia dividida, no quiere ver una iglesia destruida, no quiere ver una iglesia llena de conflictos, porque sabe que los tiempos son difíciles, y cuando la iglesia está dividida y en problemas, se generan aún más, aún en el interior de la iglesia, problemas y pecados como los que leímos hace un momento al final de esta porción a la cual nos acercamos en la lectura bíblica. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el remedio a esta situación? Bueno, pudiéramos como iglesia analizar las situaciones y decir, si nosotros tuviéramos estos problemas hoy en medio de nosotros, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería la situación a enfrentar y la solución definitiva a estos conflictos? Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, aquellos que están metiendo en problemas de la iglesia, que los expulsen. Se hacían en los tiempos del apóstol Pablo, que los excomulguen, que los dejen fuera de la comunión de la iglesia. O quizás algunos más presbiterianos diríamos, bueno, que se les aplique la disciplina. Curiosamente y extraordinariamente en el Señor, Pablo no presenta a Timoteo ninguna de estas opciones. Le dice que la solución es el amor. Así de sencillo. La solución a los problemas de división, de conflicto, de engaño, de falsas enseñanzas, de personas que se levantan queriendo tomar lugar que Dios no les ha dado en medio de la iglesia, dice Pablo, es el amor. Pero un tipo especial de amor al cual Pablo se refiere. Estamos empezando junio y nos toca analizar dos versículos más de Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, que si lo saben, sigan conmigo por favor. Como dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. A ver, ¿no lo sabíamos ya todos todo el capítulo 12 de Romanos? Necesitamos seguirlo repasando. Nos falta medio año todavía para terminar Romanos capítulo 12. Fíjense nada más. Este amor sin fingimiento del cual Pablo habla en Romanos 12, un amor agape, un amor que se entrega sin esperar nada a cambio, un amor limpio, puro, sincero, o como lo llama aquí, sin fingimiento, sin hipocresía, es el mismo amor que aquí en la primera carta de Timoteo Pablo refiere como el que es necesario en medio de la iglesia para responder y para dar solución a los conflictos que se han levantado ahí en la iglesia de Éfeso. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, y hacer esta pregunta a la palabra, ahí en esta primera porción de la carta de Pablo a Timoteo, es ¿cómo se logra generar? ¿Cómo logramos generar este tipo especial de amor en cada uno de nosotros? Porque esto es algo personal, pero también como parte de un ambiente, de una realidad en medio de la iglesia. ¿Cómo es que este amor sin fingimiento va a florecer, va a nacer, se va a multiplicar y va a ser una solución a los problemas de la iglesia para nuestro tiempo? Este amor que llamamos sin fingimiento. ¿Cómo logramos esto? Hay mucha gente muy joven en esta iglesia y a lo mejor no van a saber de qué voy a hablar. Pero por ahí en medio de la década de los 80s, en la segunda parte, para ser exactos, entre el 85 y el 92, si mal no me equivoco, había una serie de televisión que a mí en lo personal me gustaba, claro, tenía 20 años menos, ¿verdad?
y que la veía, y esta serie se llamaba MacGyver. Yo creo que muchos hemos oído hablar de MacGyver. MacGyver era una persona que contratada por ahí por una agencia, hacía investigaciones y luchaba en contra de la delincuencia y cosas así, pero tenía una forma muy especial de hacerlo. Nunca se separaba de una navaja suiza, que bueno, hacía maravillas con esa navaja, pero además tenía un talento muy especial, conocimientos muy avanzados, que hacían que de cualquier cosa que se encontraba podía encontrar una solución a su problema. De cualquier cosa que encontraba, no sé, limpiadores de baño, cosas que encontraba en el garage, que sacaba de las cajuelas de los carros, y con esas siempre armaba algo que lo sacaba del problema, y era una de las características de este personaje. Recuerdo en una ocasión que quedé encerrado en un garage y que necesitaba abrir la puerta, y empieza a buscar qué encuentra por ahí. Encuentra algodón, encuentra líquido para rellenar las baterías de los carros y una bolsa de fertilizante. Y con estas tres cosas hace una bomba, explota la puerta y sale. Y dices, wow, ¿cómo tenía ese conocimiento? Bueno, según la explicación de los productores de ese programa, este hombre tenía la capacidad de saber qué precursores podía encontrar, quédese con esta palabra, qué precursores podía encontrar en diferentes sustancias que se usan normalmente en casa para alguna cosa, y saber que podían unidas formar algo diferente que podía serle de utilidad. ¿Qué es un precursor? Acabo de usar esta palabra. Un precursor en las personas es él o los que llegan antes y sientan las bases, principios, mecanismos o medios para cumplir un propósito o fin. Es decir, aquellos que se levantan primero, que proponen primero, que hablan primero, que dicen podemos hacer esto, lo podemos hacer de esta manera, podemos usar este principio, podemos basarnos en esta porción de la Biblia. En la iglesia estos serían los precursores como personas. Pero también, y por esta referencia que hacía este programa de MacGyver, un precursor químico, pues es aquella sustancia que mezclada con alguna otra que también es precursor nos puede dar una sustancia totalmente diferente, pero que nosotros ya tenemos en mente o tenemos ya como propósito que queremos lograr. Hablamos en esta mañana de alcanzar como iglesia, tener este amor que el apóstol Pablo le llama sin fingimiento. Y nuestro tema es, ¿cuáles son los precursores de este amor? Es decir, ¿qué necesitamos tener? ¿Qué tiene que haber en nuestra vida y en la vida de la iglesia para lograr que este amor sin fingimiento sea el resultado? Versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 1 nos dice: pues el propósito de este mandamiento, está hablando del mandamiento que le da Pablo a Timoteo, ¿sí?, para que atienda esta situación en la iglesia, dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, el amor, este amor ágape, este amor sin fingimiento, este tipo de amor especial que puede resolver los problemas, conflictos, diferencias que se generan al interior de la iglesia, dice, nace o tiene sus precursores en un corazón limpio. ¿Qué más? Una buena conciencia y fe no fingida. Y podríamos decir que este amor nacido de un corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe no fingida, pues sería un amor limpio, bueno y no fingido. Un amor limpio, bueno y no fingido que se necesita en medio de la iglesia para resolver nuestras problemáticas. Y vamos a ver cuáles son estos precursores y si los tenemos o no en medio de la iglesia y en nuestra propia vida. En primer lugar, el corazón limpio. Como diría ahí la palabra en su original, cardiocatara. Un corazón purificado y que solamente pudo haber sido purificado por la sangre de Cristo. Porque está hablando de creyentes, hermanos. En medio de la iglesia, aún entre los creyentes hay problemas. Y uno de los fundamentos de que empiece a haber problemas entre los creyentes al interior de la iglesia es que no tengamos un corazón que permanezca limpio. El
El corazón ha sido limpiado, el corazón ha sido purificado por Cristo cuando Él vino a nuestra vida, cuando tomamos ese sacrificio de Cristo sobre nosotros, cuando su sangre nos ha limpiado de todo pecado, hemos nacido de nuevo, somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero seguimos en esta carne. Caminamos cada día en decisiones, en situaciones, en palabras, en lo que tenemos que hacer y no hacemos, en lo que sabemos que es bueno y no obramos para que se realice. Y esto produce pecado en nuestra vida. Cuando ese corazón que ha sido limpiado por Cristo se vuelve a ensuciar de pecado y no hacemos lo que la palabra nos invita a hacer para conservarlo limpio y purificado, ese pecado en el corazón del cristiano, fíjense lo que estoy diciendo, del creyente, provoca que haya problemas entre los hermanos. ¿Por qué sucede? Porque hay pecado. El pecado produce problemas, el pecado produce desavenencias, el pecado nos da situaciones complejas y que maltratan, afectan y aún llegan a destruir la iglesia como institución. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10. Juan, capítulo 13, versículo 10. Y dice la palabra, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bien puede ser esta palabra en labios de nuestro Señor Jesucristo un ejemplo muy práctico de que un corazón lavado, una vida lavada como la nuestra en Cristo al hacernos nuevas criaturas, ciertamente en el caminar continuo se ensucian. Dice, aquellos que tienen el cuerpo limpio no necesitan lavarse, sino solo ¿qué? Los pies. ¿Por qué los pies? Pues porque andan caminando en el polvo, porque las sandalias no cubren completamente. Ese es el contexto cultural, ¿verdad? Porque el Señor dice estas palabras. Pero es un ejemplo claro de que el caminar diario, aún en alguien que está limpio, produce cierto grado de suciedad, y esto es pecado. ¿Qué es lo que la palabra nos invita a hacer con este pecado? Bueno, si la palabra nos dice que quien ha sido limpiado por la sangre de Cristo debe aún mantenerse limpio, es quitando el pecado del andar diario. ¿Cómo? Arrepentimiento, confesión y perdón. Arrepentimiento, confesión y perdón. Y este último en dos líneas: buscando el perdón de Dios sobre nosotros, pero también para que el pecado no crezca, perdonando a nosotros a aquellos que nos han ofendido. Entonces, este corazón limpio se mantiene buscando el perdón de Dios. Cuando no hay corazones limpios, aun cuando ya fueron lavados por Cristo, cuando permitimos que nuestro corazón se acumule nuevamente pecado porque no confesamos nuestra falta, porque no buscamos reconciliación, porque no buscamos perdón de Dios y perdonar nosotros a quienes nos han ofendido, porque no estamos en ese caminar diario buscando a Dios para ser lavados continuamente, el pecado en nuestro corazón, es decir, ese corazón que no está limpio, no produce amor verdadero, no produce un amor sincero, y puede haber aún un amor hipócrita en medio de nosotros. Y esta situación, hermano, es muy personal. Esta situación, hermana, hay que buscarla directamente en el trato con Dios, para poder tener ese amor sin fingimiento del cual habla Pablo, y conservarlo como medio de resolver las situaciones, los problemas en la iglesia. Necesitamos buscar que nuestro corazón lavado por Cristo se mantenga limpio. Continuamente tenemos que venir delante del Señor y decirle: he pecado, Padre, confieso mi falta, vengo arrepentido y busco perdón. Y cuando recibimos el perdón de Dios, aprendemos también a perdonar a nuestros hermanos. Queremos buscar ese amor especial que cubre el pecado y que mantiene la paz en medio de la iglesia. Busque que su corazón esté limpio, continuamente limpio delante de Dios. El segundo de los precursores es, dice Pablo a Timoteo, una buena conciencia. Una conciencia buena.
Esta conciencia buena va a ser el conocimiento profundo, pero también práctico de lo que es bueno. Es decir, de lo que el Señor nos ha llamado a hacer en benignidad para con el otro. No solamente es conocer que es bueno, no solamente es saber cómo puedo bendecir al otro, sino hacerlo prácticamente y de una forma sistemática y continua. No podemos solamente quedarnos en saber que es bueno, que pide el Señor de mí, tengo que hacerlo de una forma continua. Entonces tiene que haber practicidad en cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que es bueno para mi hermano que ore por él, porque lo sabemos, pero lo práctico es que esté orando por él, por ella continuamente. Yo sé, Señor, que es bueno que apoye a mi hermano en su necesidad, lo sé, pero es práctico que vaya y le apoye en esa necesidad. Yo sé que es bueno exhortar a nuestro hermano, a nuestra hermana, con la palabra y con amor, pero lo práctico es que verdaderamente me acerque y en ese amor de Cristo le dé esa palabra de exhortación que su vida necesita. Y así como esto, hermanos, podemos hacer una lista interminable de cosas que sabemos que son buenas, que son benignas, porque van a bendecir, porque son buenas para la vida de mi hermano y de mi hermana. Pero mientras no lo hagamos como iglesia, mientras no lo practiquemos como iglesia, entonces no tenemos el precursor de un amor sin fingimiento, porque el amor va a nacer precisamente, va a crecer de esa interacción, de ser bendición al otro, como el otro es bendición para mí, y de ese cruce continuo entre todos los miembros de la iglesia, de bendecirnos los unos a los otros, de una forma práctica, más allá que las palabras, más allá que el simple conocimiento, algo, como lo decía hace un momento, que esté profundamente arraigado en el conocimiento de lo que es bueno, pero prácticamente estructurado y llevado a la práctica, valga la redundancia, para ser bendición en la vida del otro. Romanos capítulo 2, versículo 15. Si quieres ir conmigo, por favor, a esta porción de la palabra. Romanos 2.15, dice la palabra ahí en Romanos 2.15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que hago, lo debo hacer buscando, hermano, el bien del otro. Este testimonio del cual habla aquí Romanos 2, de mi conciencia, no es solamente lo que siento internamente. Este testimonio es lo que manifiesto, lo que el otro puede lo que el otro puede ver que hay en mi conciencia. Es decir, la practicidad del conocimiento profundo de lo que es bueno para mi hermano, para mi hermana, y pues la palabra va mucho más allá y nos dice para nuestro prójimo. Y vivir prácticamente siendo bendición al otro. ¿Cuál es el tercero de los precursores, hermanos? No me van siguiendo. A ver, corazón limpio, buena conciencia y una fe no fingida. Repásenlo y quédese con esto. Corazón limpio, buena conciencia o conciencia buena y una fe no fingida. Cuando se habla aquí de esta fe no fingida, la palabra no fingida tiene mucha conexión con nuestro español. Es apócritos, y nosotros conocemos muy bien la palabra hipócrita, que precisamente tiene la misma raíz en el griego. Esto que quiere decir simplemente que es falso, que es fingido. Cuando alguien es hipócrita, es falso, es fingido lo que está diciendo, lo que nos hace creer que siente o que piensa no es la realidad. Bueno, aquí se nos habla este precursor de una fe no fingida, una convicción, porque la fe es una convicción arraigada profundamente en el Evangelio y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es hipócrita. Cuando nuestra fe está verdaderamente arraigada en el Evangelio, en el sacrificio de Cristo, nuestra fe no es hipócrita, porque va a responder al ejemplo de vida de Cristo, va a responder al favor, a la gracia de Cristo,
va a responder a su entrega, como nosotros también somos llamados a hacer entrega en amor, va a responder a su evangelio, esa buena noticia liberadora, transformadora que ha venido a nuestra vida. Y entonces nuestra fe no puede ser fingida, es una respuesta natural a la gran bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero tiene que verse en nuestra vida y en nuestro testimonio nuevamente. Esa vida, ese testimonio de vida sujeto a la soberanía de nuestro Dios. Es la misma fe que Pablo reconoció en el mismo Timoteo, ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que le dice ahí en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, trayendo a la memoria, le dice: la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, le dice Pablo, que en ti también. No porque la fe se la haya heredado, Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿sí? Pero el ejemplo de fe, de esa vida arraigada en el Evangelio, de esa vida arraigada en la gratitud por el sacrificio de Cristo, de esa vida arraigada en la soberanía de Dios que Pablo vio en su madre y en su abuela, y que Cristo ha generado en él mismo ahora como creyente, como discípulo y como pastor que ha sido llamado, porque ahí está pastoreando la iglesia de Éfeso. Esta fe no fingida, porque está arraigada en la verdad, en Cristo Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Este es un precursor también. Es algo que tú y yo no podemos lograr por nosotros mismos. La fe es un don de Dios. Y el amor y la gratitud que sentimos, que manifiesta y arraiga nuestra fe, para que sea una fe sincera, una fe verdadera, es algo que no proviene de nosotros, es algo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y por esto podemos dar gracias al Señor. La fe no fingida viene como un regalo de Dios. Pero, aquí está el pero, necesitamos como creyentes tener ese arraigamiento, ese buscar continuamente la dependencia espiritual de nuestro Señor. Aún con una fe nueva, hermosa, limpia, que el Señor ha puesto en tu vida como creyente, si tú no estás buscando día a día una dependencia espiritual del Señor, si no le estás buscando en oración, no le estás buscando en la palabra, no practicamos el ayuno, no estamos buscando hacer su voluntad, pues entonces nuestra fe está perdiendo sus raíces. Y cuando las raíces no están puestas bien en la tierra, ¿verdad? En la planta, ¿qué pasa? Pues la planta simplemente no se alimenta. Necesitamos estar ahí sembrados junto a esas corrientes de agua de bendición, la presencia del Señor y el estar buscando su voluntad, su palabra en oración cada día en nuestra vida. Pero ahí están los tres precursores que nos llevan a tener este amor puro, este amor sincero, este amor no hipócrita, que dice el apóstol Pablo, y no lo dice él, lo dice el Señor, que es palabra de Dios. Vienen y resuelven las situaciones de conflicto que hay al interior de la iglesia. Un corazón limpio, porque estamos buscando continuamente el perdón de Dios, confesando nuestra falta y buscando restauración. Una buena conciencia, una conciencia buena, porque estoy arraigado profundamente en el conocimiento de lo que es bueno y benigno, y lo estoy practicando para dar testimonio de que mi conciencia está así. Y una fe no fingida, que es un regalo de Dios, pero la debemos mantener arraigada en la voluntad y en la búsqueda continua del Señor. Esto nos va a dar como resultado, estos precursores, un amor que es limpio, que es bueno y que es no fingido. Solución a los problemas de diferencia, de chisme, de pleito, de no acuerdo al interior de la iglesia de Cristo. Los grandes problemas de la iglesia son reducidos a nada cuando hay un verdadero amor, un amor sincero, un amor no fingido en medio de la iglesia. Y habrá tanto amor verdadero, tanto amor no fingido en tu vida, que todo lo demás, los problemas, las diferencias que pueda haber entre nosotros, simplemente no valen
absolutamente nada. Lo que causa la diferencia, lo que causa los problemas y divisiones, hermanos, desaparece cuando en ti, en mí y en cada uno de nosotros hay ese amor para tratarnos con esa misma calidad de amor los unos a los otros. Termino con la cita en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No necesitamos buscar juicio entre nosotros para arreglar nuestras diferencias. Amarnos con sinceridad es más que suficiente. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, cada día cosas grandes y hermosas. Sabemos, Padre, que tu amor ha sido tan grande que ha cubierto nuestro pecado, Señor. Y que esta misma solución has puesto en medio de tu iglesia, Padre. Buscar que este amor sincero, este amor no fingido, no hipócrita, crezca en nuestra propia vida y crezca como lazo en medio de tu iglesia. Somos diferentes, pensamos distinto, tenemos diferente opinión, Señor, y aún distinta necesidad. Pero cuando hay un amor sincero, Padre, que está creciendo, que está siendo generado, Señor, en medio de nosotros, porque estamos buscando tu voluntad, porque estamos buscando, Señor, bendecir a nuestro hermano, porque estamos continuamente buscando limpieza en nuestro corazón. Entonces, Padre, se cubre multitud de pecados y tu iglesia camina, Señor, en amor, y ese amor la hace crecer. Gracias, Padre, por el amor tan grande que has derramado en nosotros. Te alabamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Enséñanos cada día más y más amarnos con este amor no fingido, y bendice con crecimiento en tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.